José Joaquín Ávila Portalani fue un predicador, un evangelista de origen puertorriqueño con ascendencia judía. Se cree que fue uno de los precursores de lo que es el evangelismo en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, ha sido una persona de mucha influencia para lo que es el pentecostalismo en esta región del mundo. Fue el primer telepredicador en español. La predicación de Gigi Ávila se centraba en la predicación de la venida inminente de Cristo. Donde quiera que Gigi Ávila se presentaba, donde quiera que él hacía sus campañas evangelísticas, grandes señales ocurrían. Personas sanadas, enfermos que se levantaban nuevamente, personas que recobraban nuevamente las esperanzas que una vez habían perdido gracias a la predicación de la palabra a través de Gigi Ávila. Gracias al mensaje que Gigi Ávila transmitía, muchas vidas fueron transformadas. Muchos ministerios se establecieron en diferentes partes y ciudades donde él iba llevando ese mensaje que llevaba tanto públicamente así como a través de radio y televisión. Sin lugar a dudas, fue una persona de mucho impacto, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los países de Latinoamérica. A todo esto nos tiene que llevar a hacernos una gran pregunta. ¿Cuál fue el secreto del ministerio de Gigi Ávila? ¿Qué fue lo que ocasionó que su vida y ministerio, aún después de su muerte, siga siendo de tanto impacto para miles y miles de creyentes a nivel mundial? Porque cabe decir que Gigi Ávila no solamente llevó el mensaje de Jesús a los países latinoamericanos, sino que también estuvo en Europa predicando el mensaje, predicando la palabra de Dios. Y todo esto fue evidente a través de su vida, el amor que tenía por Dios, el amor que tenía por trabajar para la obra de Dios, para predicar al que necesitara escuchar una palabra de él, sin necesidad de correr tras el dinero o los beneficios económicos que esto podía traer a su vida. Lo demostró en la manera en que llevó su vida. Siempre vivió en el mismo hogar donde vivía antes de ser predicador, antes de llevar el mensaje de Jesús. Antes de ser evangelista, Gigi Ávila se desempeñó como docente. Y luego de jubilarse de la docencia, decidió seguir las pisadas de Jesús y predicar esta palabra. Hay hoy en día un profeta muy reconocido, muy seguido y muy escuchado por muchas personas, que es llamado Rafael Ramírez, o su nombre es Rafael Ramírez. Y esta persona dijo que el peor error de su vida, antes de ser evangelista, antes de ser predicador a tiempo completo, fue el hecho de haber orado con Gigi Ávila. Y este es el secreto de Gigi Ávila. Este es el gran secreto detrás del ministerio, detrás del hombre, detrás de los milagros, detrás de las grandes predicaciones que reunían a miles y miles de personas, detrás de estos grandes avivamientos, podríamos decir, que se iniciaban en todos los lugares donde Gigi Ávila se presentaba. Y es que Rafael Ramírez nos dice que este hombre, este anciano, era un hombre de oración. Era una persona que doblaba rodillas y demoraba horas y horas y horas buscando la presencia de Dios. Gigi Ávila tenía un compromiso real con Dios. Sabía que la labor que estaba haciendo en este mundo era una labor en la que estaban en fuego almas. La labor más importante que Jesús le había encomendado a él. Y tanto era el compromiso que él se desvivía por el hecho de buscar la presencia de Dios. No tanto por estar en tarima, sino el previo antes de montarse a un escenario, antes de montarse a una tarima, hablarle al público, era lo que hacía la gran diferencia en el ministerio de Gigi Ávila. Estamos hablando de una persona que pasaba noches enteras, óigase bien, noches enteras orando de rodillas. Una persona que pasaba horas y horas buscando la presencia de Dios. Y gracias a este esfuerzo, podríamos decirlo así, gracias a esta entrega total y dependencia de Cristo, es que esta persona fue tan utilizada. Es que tuvo la capacidad, este ministerio, de crecer en un corto tiempo. Empezando reuniéndose con personas conocidas allí en su barrio, en su comunidad, y posteriormente esto fue escalando y escalando hasta tal punto que los mismos cristianos, el círculo del que él se rodeaba, se colocaron de acuerdo, construyeron un edificio de 3 pisos que fue donde inició este ministerio evangelístico. Hoy en día en ese edificio
funciona como el centro de ese ministerio de Gigi Ávila, que aunque él falleció en el 2013, sigue haciendo grandes obras, grandes esfuerzos en pro de la predicación del Evangelio. Gigi Ávila, una persona que se centró en la oración, en la búsqueda, en la intimidad con Dios, porque reconoció que solamente allí se encontraba el poder. Vemos igualmente que Jesús nos muestra esto en la Biblia. Jesús era una persona que se la pasaba horas y horas orando con el Padre, noches enteras. Y cuando llegaba la multitud, milagros ocurrían, señales eran hechas, porque él previamente había buscado el rostro del Padre, había buscado la presencia de Dios. Y Jesús nos dijo en la Biblia también que cosas mayores a las que él hizo, nosotros íbamos a poder hacer, porque ahora él iba al Padre. Y para la muestra un botón, el ministerio de Gigi Ávila, todo lo que sucedió, todo lo que Dios hizo a través de él, es algo palpable, evidente y que no podemos negar. Claro, hay que decir que como humano tuvo muchos errores. Todos los tenemos, nadie es perfecto en este mundo, sino solamente aquel que nos utiliza para la gloria de su nombre. Muchos tal vez descalifican a Gigi Ávila como falso profeta o falso predicador, pero como le dijo esta persona que vino a Jesús de noche, Nicodemo, sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y yo digo, nadie hubiera podido hacer o llegar donde Gigi Ávila llegó, predicando el mensaje que predicaba, hablando de la manera que hablaba, realizando las señales que Dios realizaba a través de él, si Dios no estuviera con él. Y el ministerio ha permanecido y sin lugar a dudas fue de bendición y sigue siendo de bendición hoy en día para la comunidad cristiana en Latinoamérica y en el mundo. Todos aquellos que han escuchado una predicación de Gigi Ávila, creo que han sido bendecidos de alguna manera, porque es una persona muy cristocéntrica, un estilo de predicación que te lleva a reconocer tus pecados, a reconocer tu falta y a saber que dependemos de la misericordia de Dios. Que a medida que nosotros nos adentremos en Dios, vamos a descubrir cosas grandes, cosas asombrosas, porque Jesús lo prometió en su palabra. Aunque Gigi Ávila en la actualidad ya no está corporalmente aquí con nosotros en este mundo, sus predicaciones en plataformas como YouTube no dejan de tomar miles y miles de vistas de personas que aún en la actualidad siguen siendo bendecidos por prédicas de hace 15, 20, incluso 25, 30 años atrás. Lo que demuestra que Jesús sigue siendo el mismo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y este hombre creo que lo debemos tomar como un ejemplo de la manera en que nosotros debemos adentrarnos, servir a Dios, que realmente sea todo nuestro vivir, así como fue para los apóstoles en un momento, así como ellos iniciaron dándolo todo por Jesús. Esa es la misma manera que nosotros debemos buscar a Cristo en estos tiempos, porque es necesario, porque es lo mejor que podemos hacer en esta vida. El secreto detrás de un hombre de Dios o de un ministerio que tú veas grande, que crece, que trasciende fronteras, no es nada más y nada menos que la oración. Eso que tal vez a veces nos parece aburrido y cansón, que nos cansamos rápidamente y no nos gusta orar, ese es el gran secreto. Ese fue el gran secreto de Gigi Ávila, el secreto detrás del éxito, el secreto detrás de los milagros que Dios realizaba a través de él. Si este video te gustó, deja tu opinión en los comentarios, compártelo con una persona que sepas que pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.